inicios del siglo XX en el mundo. Y vamos a empezar entonces por Europa. Digamos que la mayoría de los países europeos, desde el siglo XIX e inicios del siglo XX, van a regir el orden económico y político mundial. Europa. ¿No? La mayoría de países europeos europeos a finales del siglo XX. Ay, mentiras, del siglo XIX. Póngale un palito en la mitad. Y comienzos del siglo XX dominaban política y económicamente. Al resto de países del mundo. ¿El título es Principios, profe? El título dice Inicios del siglo XX en el mundo. ¿Listo? La mayoría con tilde en la I de países europeos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX dominaban política y económicamente al resto de países del mundo. ¿Listo? Vamos entonces ahora a América. Entonces vamos a dividir América tanto en América del Norte como América del Sur, porque ustedes saben que a pesar de que somos el mismo continente, tenemos diversas y opuestas muchas veces dinámicas políticas y económicas. Entonces tenemos a... Entonces esta América que vamos a colocar primero es América del Norte, ¿listo? Recuerden que América lleva tilde en la E. Y como les estaba contando, pues existen diversas dinámicas que se pueden llegar a presentar, no sé si ya están viendo. Y una de estas es que Estados Unidos, dime, Estados Unidos se va a consolidar entonces durante el siglo XIX como una nueva potencia con la cual pues Europa va a tener que empezar a contar desde este momento, ¿listo? Bueno, para no escribir Estados Unidos completo, ustedes pueden poner EE.UU, que es la contracción de Estados Unidos, porque es plural. ¿Saben por qué? O Naciones Unidas o todo lo que vaya en plural, ponen dos veces la primera inicial y ya les queda en plural. Estados Unidos se consolida durante el siglo XIX. Ahí.
19, como una potencia. Durante el siglo XX, Europa, Europa con mayúscula, la primera, ¿no? Va a tener que contar con dicho país. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, vamos a decir en contraparte de esto que en América del Sur la mayoría de las naciones jóvenes que conforman a América del Sur se encontraban estancadas en su desarrollo político y social. Vamos a ubicarlo por acá. Para la energía. Ese es África, ¿cierto, profe? No, América del Sur, América del Sur. La mayoría de sus jóvenes países se encontraban con estancados en su desarrollo político, continúen ahí, social y económico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estaban involucrados en guerras civiles o en enfrentamientos con sus vecinos, mientras que, pues, por lo que algunos de ellos todavía estaban luchando por lograr su independencia, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá, coma, debido a que se encontraban involucrados en guerras civiles. Cuando nosotros hablamos de una guerra civil es que es dentro del mismo país, ¿ok? Una guerra civil no se da sola, pues no se da entre países, sino se da dentro de un país. Entonces están involucrados en guerras civiles, coma, es decir, coma, dentro de su territorio, coma, ay, guerras contra sus vecinos, y luchas por la independencia. Lo cual no permitió, pues que, por su independencia, que se consolidara como una potencia los países. Al día de hoy todavía vemos que esto sigue sucediendo, independiente. El mejor ejemplo somos nosotros. La guerra civil más larga de todas, América del Sur. Listo. Nos vamos entonces a trasladar ahora al continente asiático.
Y vamos a decir que la gran mayoría o la mayor parte de este continente durante la última década del siglo XIX estuvo totalmente colonizado, listo, por las potencias imperialistas. Digamos que tan solo algunos territorios pudieron mantener su libertad, como es el caso por lo menos de Liberia, que fue una nación creada por los mismos Estados Unidos para deportar a los esclavos, ya lo habíamos mencionado, lo mismo que Libia, debido a que tenía poco interés, digamos, colonial, debido a que pues es una zona desértica, y también pasó con el imperio etíope, que de alguna manera ellos sí hicieron resistencia. Uh, yo les estoy hablando de África. Etíope hizo la resistencia. Profe, Dime. ¿será que puede mandar foto de eso al grupo? Listo. Voy entonces a hacer rápido Asia, que nos cabe acá. ¿Listo? Es más cortico. ¿Listo? De Asia, entonces vamos a destacar a Japón, ¿vale? Se destaca Japón, que pues de alguna manera pasa de ser un país con una estructura medieval a convertirse en una superpotencia, ¿listo? Se destaca a Japón, contiene la O, por pasar de ser un país con una estructura medieval, por pasar de ser un país con estructura medieval a ser una super hacer una superpotencia, ¿listo? Lo que les estaba diciendo, incluso llega a superar a ese milenario imperio chino que se había terminado en el siglo anterior, coma, superando incluso al imperio, la primera con mayúscula, sino también porque es propio, al imperio chino. ¿Listo? Ya nos vamos a pasar a Asia. Voy a tomarle la fotito a eso. Ya estoy subiendo la foto. Listo. Voy a ahorrar. También voy a ahorrar Asia. Voy a poner a África. Vamos a decir entonces que la gran mayoría del continente durante el último siglo, durante la última parte del siglo XIX, la mayoría del continente durante finales
del siglo XIX estuvo colonizado, exceptuando algunos casos, ¿cierto? Que habíamos dicho nosotros. Fue colonizado, pero espero lo ponemos acá. ¿Colonizado por quiénes? Nos falta por quiénes. Por potencias, imperialistas. ¿Listo? Como les digo, habrán unas situaciones en donde se exceptúa dicha, digamos, colonización. Es el caso de Liberia, con algunas excepciones. Como Liberia, si quieren vamos a ponerlo Liberia, entre paréntesis, creada por Estados Unidos, entonces, para deportar, entonces ya, por Estados Unidos. Como es el caso de Libia, ¿cierto? Que habíamos dicho que también por ese poco interés que tienen y en la parte pues económica, toda vez que es un desierto, y por último ese imperio etíope. Libia, por su poco interés y el imperio etíope, donde pues en Etiopía. ¿Por qué? ¿A razón de qué? Porque resistencia, hicieron resistencia. Vamos a poner acá resistencia. Del imperio etíope a ser colonizado. Ese etíope, lo tienen ahí. ¿Listo? Imperio etíope. Bueno, y vámonos ya a la última parte, a Oceanía. Digamos que ahí se va a presentar como un territorio propicio para la colonización europea, especialmente porque pues contaba con poco porcentaje de población nativa y definitivamente fue un espacio que fue utilizado. ¿Listo? Vamos a decir entonces que Oceanía era un territorio propicio para la colonización, coma, contaba con un vasto territorio y poca población nativa. ¿Listo? Profe, Entonces, dime. profe, es que era para decirle que mi mamá ya se tiene que ir, que ya no puede estar más en la reunión. Bueno, listo, jovencitos. Igual vamos a dejar ya hasta acá, ¿listo? Arbey, lo que tenemos para nuestra próxima sesión y para que me recuerden en qué quedamos, solamente les voy a dejar acá el título, para que ustedes me recuerden en dónde quedamos. Quedamos entonces en la tensión entre esas grandes potencias al iniciarse el siglo XX, ¿listo? Ya vamos a entrar a la tensión. Vemos cómo está a inicios y ya vamos a ver la tensión a inicios. Tensión de grandes potencias a inicios del siglo XX. Dos puntos y ya terminamos ahí. ¿Será que puedo también mandar eso al grupo? Sí.
Profe, subimos la evidencia de esto ya. No. Necesitamos abordar la tensión y ya puedo quedar tranquila. Listo, con eso me suben la evidencia desde la Belle Époque hasta la tensión de las grandes potencias. ¿Listo? Bueno, profe, Listo. chao, profe. Jovencitos que tengan un excelente día, ya se pueden retirar de la clase, ya les estoy subiendo lo otro. Chao, profe, chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias por la clase el día de hoy, querida profesora. Cállese, ma. Muy bien, que no hagan males. Chao, profe. No hagan nada malo que no hiciera Profe, yo. pero yo tengo una pregunta. Dime, Joseph, dime.